que son todavía jóvenes, a diferencia de pensar con una lógica de acciones y consecuencias, la lógica es de prueba y error. Es decir, yo aprieto un botón y hay una respuesta. Esa es la respuesta que tiene que hacer. A diferencia de pensar en la lógica de si yo aprieto el botón, ¿qué pasaría en ese momento? Quiere decir que la idea de lo que está sucediendo ahora es que lo que está cambiando en forma permanente es la modalidad de procesar qué es lo que me pasa en forma constante. Antes se pensaba en ideas, ahora se piensa en conceptos. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se dan cuenta de los políticos, lo que pasa alrededor, si los políticos no hablan de ideologías, hablan hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, yo demostré que hice esto, y el hacer sí, es lo que mueve y no el pensar de a dónde lleva todo eso que yo tengo que hacer. Es decir, que nosotros estamos frente a una situación de lo que yo llamo la era etérea. Hace, no le digo la cantidad de años porque para decir jovato, que este viejo que está delante de nosotros, pero hace más o menos 45 años atrás yo propuse un concepto que se llama lo disruptivo, que no existía en castellano, no existía en la Real Academia Española, sí, pero sí en inglés, que lo que decía es que hay impactos que vienen desde afuera, no desde nosotros mismos, que esos impactos hacen transformaciones permanentes en nuestra modalidad y relación de contactarnos. Esos son impactos disruptivos. Y esos impactos disruptivos, a diferencia de lo que pasa cuando uno viene la cosa desde adentro. Yo, como dedico a la psicología, a la psiquiatría, etcétera, es diferente a alguien que viene, que le pasó algo, a diferencia de alguien que está viviendo cosas internamente que lo van transformando. Esos impactos disruptivos hacen transformaciones que muchos psicólogos, especialmente americanos, etcétera, etcétera, que sean los americanos, son un poquito cuadraditos, ¿no? En el sentido, esto es blanco, esto es negro, etcétera, a diferencia, digamos, de la cultura europea, la latinoamericana, que es muy desarrollada, ¿sí? El pensamiento es de que si te pasa algo, estás en un trauma. Todo el mundo habla del trauma de esto, el trauma de aquello, el trauma de más allá. Y ahí, con el pensamiento ese del trauma, se generan más problemas que soluciones. O sea, los que desgraciadamente crean los problemas de aquellos que sufren todo tipo, y les estoy hablando no solamente de, porque todos dicen, este habla de desastre, catástrofe, habla para socorristas. No, yo estoy hablando para las personas. Yo estoy hablando de aquellas que pueden ser una violación, que puede ser un accidente, que puede ser el incesto dentro de la familia, que puede ser el bullying, que puede ser el maltrato. Todo ese tipo de actitudes, eso produce cambios que son cambios profundos en la persona. Y el asunto es cómo uno se enfrenta a esos cambios. Y el grave problema es que los que acentúan el cambio en forma negativa y no digan a nadie, y por favor eso queda entre nosotros, son tres. Uno, los psicólogos y los psiquiatras, dos, los abogados y tres, los periodistas. Porque eso los transforman en víctimas. Yo cada vez que tenía que atender a personas, si había una situación así, venía la persona y me decía, me traía un diario, me decía, ve, este soy yo, el de la víctima. Y de ahí no lo mueve nadie. Y el asunto es cómo uno ayuda a poder que la persona pueda avanzar en su vida y hacer transformaciones con lo que le está pasando. La gran diferencia con eso es que en los desastres y las catástrofes pasa eso a mucha gente. Y es diferente cuando el impacto es mío, le pasa a mí. Si yo tengo un accidente o tengo una violación, por ejemplo, es algo muy particular que queda ahí en la familia de nosotros. Le pasa un desastre, una catástrofe, ahí funciona la política, los gobiernos, etcétera, etcétera. Lo que nosotros descubrimos es que ni los políticos ni los gobiernos tienen la capacidad de enfrentarse con lo que está sucediendo. Después, si quieren, les paso un videíto de lo que está pasando en Valencia, que en Valencia es el pueblo el que tiene que ayudar a la gente porque no hay medios y no hay modalidades.
Y fue ahí donde propuse otro concepto a la UNESCO, que es ahí incluso recibí el premio de honor, etcétera, etcétera, que es la diferencia entre la prevención y la precaución. Prevenir quiere decir pasó algo y yo hago todo lo que sea para que no pase más eso que tiene que pasar. La precaución es de qué manera yo me preparo ante lo que no sé que va a pasar. Nadie pensó qué va a pasar con el COVID. Pero el asunto, había gente que tenía la capacidad de pensar y desarrollar ante casos que no pueden pasar. Les doy ejemplos. O sea, lo que yo hablo no está sacado de los libros, está sacado de la experiencia personal sumado a todos los estudios y todas esas cosas. ¿Sí? Cuando yo en Atocha, no sé si ustedes, Atocha es el ataque que hubo a los trenes, de los terroristas que atacaron en España a los trenes, 2 meses antes, como yo dirigía durante muchos años el tema del estrés y trauma a nivel internacional, me llamaron del ejército español para preparar, el jefe del ejército español en salud mental me dice, Moti, venía. Después me llevó a comer, vieron los españoles, te llevan a comer paella y esas cosas, me dice, Moti, esto pasa en otra parte del mundo, nosotros acá con el jamón, la paella, esto no pasa acá. A los 2 meses Atocha. Y a los 2 meses el equipo que nosotros preparamos se pudo enfrentar con las consecuencias de la Atocha. Estuve en Miami, Moti, Punta del Este, más o menos americana, Miami. ¿Sí? Esto acá no pasa. Sí, pero hace unos meses me llaman de que se cayó un edificio y aplastó a toda la gente en Miami. ¿Y qué hacemos? Pero la gente se preocupa qué hacemos después que pasan las cosas. No están preparados para saber qué tendríamos que hacer. Les estoy hablando de cosas, no que esto voy a ser un socorrista, un bombero, cosas que son muy importantes, ¿sí? Un bombero, cosas por el estilo, sino dentro de mi profesión, qué es lo que yo tengo que hacer. Ustedes me van a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo uno se enfrenta ante todos estos impactos? 3 conceptos. Uno es lo que yo dije, lo disruptivo, que quiere decir qué es lo que viene y cambia. El otro es la capacidad que yo tengo de resiliencia. ¿Y qué quiere decir resiliencia? Quiere decir qué capacidad tengo de transformar. En el mismo día que una fábrica, a modo de ejemplo, se instala, ya tiene que pensar qué le va a pasar cuando ya las máquinas no le sirvan más, los obreros son demasiados, etcétera, etcétera. Eso significa la capacidad de resiliencia para el cambio que se tiene apenas yo empiezo a trabajar. Pero ¿para qué? ¿Cómo se desarrolla esa resiliencia? Esa resiliencia se desarrolla por lo que yo llamo inmunidad psíquica. Es decir, que la persona tiene la suficiente plasticidad de pensamiento que puede enfrentarse ante los cambios y no queda atado solamente ante lo que tiene que hacer. Quiere decir que nosotros hoy en las facultades, en lo que hacen ustedes, ¿sí? Tenemos que prepararnos para poder enfrentar eso que va cambiando en forma permanente. Ustedes cuando terminan la carrera, todo lo que les enseñaron en primer año, ya pasé. O sea, lo que va a servir en la carrera es todo lo que ustedes van a crear desde ese momento en adelante, pero en qué manera lo pueden llevar a cabo, sabiendo que las cosas se van transformando. Pero no quiero ser alarmista, decir, ojo, todo lo que hagamos al revés. Digo, pensemos cómo se trabaja en momentos de cambio que son cambios profundos. Es decir, que ustedes, más que yo y más que nosotros, son los agentes del cambio, no de los que van a cambiar, sino los agentes de los que están viviendo el cambio y cómo lo tienen que hacer, en forma permanente. Y ustedes me van a decir, a ver, deme algunos ejemplos de cambios. Voy a dar ejemplos de la vida cotidiana. Un chico de 5 años, de 6 años, él le enseña a los padres y a la madre cómo se maneja el celular, porque ustedes saben que la inteligencia está acá, ¿sí? Ustedes saben que hoy si le preguntas a uno cuánto es 32 por 24, te dice un minuto, tic, tic, agarra el celular y se explica cuánto es 32 por 24, porque nadie puede pensar en las matemáticas desde aquí. Y cuando al chico se le dice, ¿por qué no estudias historia?
Sí, ¿para qué quiero estudiar historia? ¿Qué tengo que saber? El año tal, me fijo acá y se terminó. Es decir, de que ya desde muy chico, el chico dice, yo soy el que tengo que decidir, puedo decidir porque tengo los datos. Pero si puedo decidir eso, ¿por qué me decidieron que yo soy de género masculino o femenino? ¿Por qué yo no puedo ser una nena? Porque me dijeron que soy un varón. Entonces, todos los problemas que van apareciendo también en la elección de género es una decisión interna de que lleva a la persona, al niño desde muy pequeño, que el que decide es él. El que determina las cosas es él, se quiera o no se quiera. Los padres se empezaron a transformar en consejeros de los niños, no los que marcan el camino. Y uno puede decir, qué terrible, que lo que está pasando, esa es la realidad de hoy. El asunto es cómo nos enfrentamos en forma sana ante esa realidad que nosotros tenemos. Entonces ustedes me dicen, bueno, este tipo nos habló de que todo está cambiando, ¿para qué voy a estudiar? Si todo está cambiando, agarro el celular y con eso manejo todo. Y justamente no. El profesor Lucero Smith dijo que nosotros estamos trabajando por qué apareció el tema de la diplomatura. Yo les cuento un poquitito. Nosotros creamos hace 25 años la Red Internacional de Bioética, que tiene su sede también como la red iberoamericana, dentro de esa red, donde lo que se ocupa justamente son de este tipo de cambios a nivel de todos los niveles, desde la abogacía, la economía, la psicología, la filosofía, etc. Es decir, que lo que nosotros nos ocupamos es de formar a la gente, formar a los profesionales desde su profesión, ¿sí? Para que se puedan enfrentar ante los impactos de los cambios. La diplomatura, que la comenzamos en forma formal este año con la USAL y la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, esa diplomatura, la meta que tiene es formar a los profesionales a enfrentarse a situaciones de cambios o situaciones que nosotros llamamos disruptivas. Ese grupo es un grupo que está formado, entonces dice, bueno, se forman, aprenden, como pasa en muchos lados, que la gente aprende profesiones, pero después cuando termina de aprender, va a sus casas y algunos trabajan, pero no se llevan a cabo los principios que se desarrollan. Entonces, esa diplomatura va a tener un centro internacional que va a poder, en el caso que se necesite, que nunca pase, en Punta del Este, en Uruguay, en Inglaterra, en la Argentina, se necesita como está pasando ahora en Valencia, como ya estamos interviniendo en Brasil, ¿sí? Que puedan los profesionales desde sus áreas asistir a la gente que se necesita, pero a diferencia, como dijo el doctor Lucero Smith, de cómo hacen los ejércitos, esas cosas que tienen que movilizar a gente, fortuna de plata, van 4 o 5, ¿sí? Pues yo me pregunto, ¿quién paga los traslados de la gente? Bueno, eso, ¿quién paga los traslados de la gente? Sí, ese es justamente lo que yo estoy hablando, que nosotros trabajamos desde los consultorios, las casas, las personas, ahora en forma digital. Quiere decir que desde esa manera, hoy en día, se pueden contactar, quiere decir que tomando la tecnología no como algo en contra nuestro, sino que nos puede ayudar para el desarrollo de los trabajos que tenemos que hacer. Pero para eso la gente tiene que estar formada y no tiene que estar sola. Entonces, esta red internacional lo que permite es el trabajo en red con los diferentes lugares, aprendiendo unos de otros en ese sentido. Digamos, ese es el espíritu que nosotros tenemos de lo que nosotros llamamos la diplomatura, que ya está comenzando, que en 3 meses que la organizamos hay 70 participantes del mundo que están trabajando en eso. Ahora lo vamos a empezar en la India también. Ahora están participando gente que habla portugués y castellano por ahora, pero ya todavía no logramos hacer la traducción inmediata
el idioma, pero dentro de poco uno va a hablar en castellano y abajo va a aparecer en japonés y el japonés le va a hablar, pero todavía el Zoom no lo hizo. Supongo que en pocos meses va a ser así, que vamos a poder tener ese contacto a ese nivel. Es decir, que lo que venimos a presentar no es algo solamente conceptual o teórico para que escuchen una conferencia más, sino que es algo concreto, que cada uno de ustedes, la gente formada, se puede hacer esta diplomatura en forma conjunta con la USAL y la UBA para que se pueda ir formando a gente a enfrentarse ante lo inesperado. ¿Sí? Cuando digo lo inesperado, que si yo soy abogado, en un problema de esto, ¿cómo puedo hacer? No solamente para solucionarle el problema legal a la persona, sino para no hacer daño a toda esa gente. Y les doy un ejemplo. En la Argentina ahora va a salir una serie, creo que en televisión, no en Netflix, sino creo que en otra red. No me acuerdo el nombre, yo no veo esas redes mucho, pero hay una serie que se llama Cromañón, no sé si ustedes... Creo que se filmó en Uruguay, ¿puede ser? ¿Se filmaron algunas escenas en Uruguay? Puede ser. Sí, lo leí. Yo te digo dónde está, pero yo ayer vi la publicidad. Prime. Prime, sí. Prime. Eso está para lanzar ya y parece que algunas escenas, Corina, capaz que vos sabés más, se filmaron en Uruguay. No lo leí, pero ayer vi justo el... Prime, sí. Bueno, en Cromañón nosotros participamos y todo el problema que tenían los abogados, los jueces, etcétera, cómo interrogar a las personas que estaban testigos sin hacerles daño por el hecho de la interrogación. Para eso trabajaban con nosotros, pero si ellos hubiesen estado formados, y eso es lo que nosotros proponíamos todo el tiempo, a nosotros nos parece importante. Y hablo de esto de la misma manera que hablo de los economistas. Ayer el profesor Núñez de Portugal presentó un programa de salud de cómo se puede desarrollar la salud de forma más integral, que es decir, cómo nos vamos preparando ante lo imprevisto de las cosas que tienen que pasar, pensando cuáles son los componentes que tienen que armar ese tipo de cosas. O sea, no es solamente qué es lo que tengo que hacer, sino cómo debo de tratar de pensar, de razonar, de desarrollar mis conceptos para después pensar qué es lo que tengo que hacer. Y no solamente hay que hacer esto. Cuando yo estaba en la Asociación Mundial de Psiquiatría, me decía, Moti, tenés que armar protocolos para ver cómo se interviene en esto. Los protocolos no sirven para nada, porque cada caso es un caso diferente. Entonces eso es una cosa que hacen las organizaciones para justificar que se sabe lo que hay que hacer. Yo postulo, por eso dijo el profesor Lucero Smith, de que la modalidad es diferente, que lo que, si ustedes leen en internet o donde quieran, las 10 W de Ben-Jacquat, ¿sí? Las 10 Cs, las 10 yo qué sé qué, quiere decir, lo que postulo, que la persona tiene que tener las preguntas que se tiene que formular ante la situación para poder dar las respuestas específicas que tiene que dar ante cada uno de los casos. Esto es más o menos lo que les quiero presentar ahora para escucharlos un poquito ustedes y después retomar para cerrar. A ver, ¿qué les parece a ustedes la propuesta? ¿Aceptan esto de que estamos en una época no que va cambiando, sino una época de cambio permanente? Estamos ante una época que tenemos que prepararnos en cada una de las carreras de ustedes. Cada uno trabaja en un área específica para ver de cómo se articula esto desde una concepción epistemológica que les propongo, si tienen tiempo y ganas, que la lean, que es la posición de Edgar Morin. Edgar Morin propuso el concepto del pensamiento complejo, donde él dice de que no se puede analizar un fenómeno si no se lo analiza desde todas las perspectivas, en forma hologramática. Quiere decir que no es que yo soy abogado y lo veo desde el abogado y le pregunto al psicólogo, lo veo del psicólogo y le pregunto al psiquiatra. No,
sino que el abogado tiene que tener los conceptos básicos también de cómo se piensa desde el punto de vista de la psicología. Yo soy fisioterapeuta, no es que tengo que saber cómo se mueven los músculos y cómo se, sino tengo que saber cuáles son los componentes, no porque recibí una clase, sino porque yo sé de que todo eso está interaccionando en forma permanente. Entonces, lo que yo tengo que aprender es el objeto de estudio, que es el tema en sí, pero cómo eso interacciona con los otros componentes. Eso es la propuesta en forma muy sencilla del pensamiento complejo que yo les propongo que puedan profundizar y leer, que me parece importante para poder tener un abordaje desde el punto de vista, digamos, profesional diferente. Yo, bueno, les voy a decir esto después que los escucho un poquitito a ustedes, me gustaría escucharlos, pero anímense a preguntar, a opinar, a ver qué les parece, para que yo después pueda hacer una síntesis de cosas que les pueden interesar a ustedes y no cosas que, porque yo me aburro de hablar a mí mismo, me escucho todo el tiempo, entonces me aburro para divertirme un poco, entonces quiero escuchar a ustedes y yo después les voy a sintetizar un poco sobre el tema. A lo mejor tienen preguntas o comentarios. Sí, el que quiera preguntar de pronto, como forma de presentarse, puede decir su nombre voluntariamente, nos ponemos, y lo que están estudiando, de forma tal de que, bueno, también conozcamos quiénes son cada uno de ustedes y en qué carrera están o en qué año del bachillerato están. ¿Les parece? Pero como dice Moti, estamos como en un ámbito libre de escuchar, nadie está imponiendo, sino proponiendo, y bueno, creo que es una buena instancia para que ustedes, bueno, consulten, den su opinión, den su parecer, den su punto de vista. Adelante, chiquilines. ¿Qué durante fisioterapia? Quería preguntar como si algo disruptivo podría ser el acoplamiento de la inteligencia artificial a nuestras carreras, o de la robotización, de la automatización a nuestras carreras. Por ejemplo, la fisioterapia como una ayuda o como algo que nos supere. No, porque justamente el libro mío trata sobre 2 capítulos sobre ese tema, ¿sí? Pero te lo sintetizo para que no tenga que copiar el libro. Gracias por la pregunta. Yo en realidad no soy estudiante de la UDE, soy profe de la UDE, pero como estoy estudiando una maestría en políticas públicas y estoy haciendo la carrera de psicología como mi segunda etapa de la vida, porque doy clases acá de ciencias empresariales y no parezco todo raro, pero sé tu trayectoria. De hecho, tuve una profesora acá en Maldonado que es alumna de tu doctorado, entonces vi que estaba y quería tener el honor de poder escucharte. ¿Quién es? Elian Gerber. Elian. Sí. Me interesa mucho el abordaje desde la política pública esto, ¿no? Cómo se preparan los estados y si tienen, desde qué áreas tienen que armar un equipo interdisciplinario. Hablaba mucho de desastres naturales, pero hay de todo. O sea, yo tuve una compañera que se acaba de suicidar porque tuvo una violación en manada. Entonces, ¿cómo es ese proceso de reparación? Por ahí hice mucha pregunta junta, pero estoy justo sensibilizada con ese tema y no le veo cómo encauzarlo. Corina Marosov. Corina Marosov, perdón, disculpe, no me presenté, arranqué así. Vamos a empezar por las 2 y después seguimos. Así ahí está. Animan, porque me parece que... Primero sobre la interdisciplina, ¿sí? Hubieron 3 etapas. Una era lo que se llamaba la multidisciplina, quiere decir que estaban los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, ¿sí? Y se sentaban juntos y cada uno escribía lo que pensaba. En los hospitales él pasaba y leía, el médico dijo esto, el psicólogo dijo esto, y cada uno pensaba. Esa era la multidisciplina. Después se pasó a la interdisciplina. La interdisciplina era que cada uno venía a una reunión y conversaba porque era muy especialista en lo que estaba haciendo. Yo propongo la transdisciplina, que es diferente a la interdisciplina. ¿Qué quiere decir la transdisciplina? La transdisciplina significa formar a las personas en su área. Tú que estudias ahora todo eso te puedes dar cuenta lo importante que es
verla desde diferentes perspectivas, ese problema. Que sí que es una transformación esencial de la manera que se aborda cada una de esas problemáticas. Es decir, eso, para mi manera de ver, es muy importante. El tema de las políticas públicas. Uno de los capítulos de mi libro habla de que la democracia está desapareciendo, ¿sí? O sea, el asunto es cómo se entiende lo que son políticas públicas y quién la determina, ¿sí? Desgraciadamente, hoy en día estamos en una situación no solamente de transformaciones a nivel internacional y local, sino que estamos en base a que las políticas están movidas por el ansia de los dirigentes de sostenerse como dirigentes. Entonces no es que hay una política que la persona se siente y dice esto yo lo estoy haciendo por el bien. Todos dicen que por el bienestar del pueblo, por el bien, etcétera, etcétera. Entonces el tema de cómo esto se implementa en las políticas públicas es muy problemático. ¿Por qué? Porque siempre las políticas si van atrás de los problemas, o sea, asumen de que lo que tienen que hacer es que no haya problemas, hipotéticamente, pero no preparan a su gente para poder enfrentar los problemas. Entonces, ese es un problema absolutamente serio. Por eso, nosotros, esta diplomatura está aprobada por el Ministerio de Exteriores de la Argentina y diferentes lugares públicos. No queríamos que sea pública, de la política, inclusive de la UNESCO. Nosotros empezamos a trabajar con la UNESCO, pero la UNESCO se transformó también en un ente político movido por intereses políticos dentro de la UNESCO. Por eso nosotros lo hacemos desde las universidades, donde desde ahí pensamos que es el material humano que realmente puede mover las cosas y puede llevar las cosas adelante, a diferencia de la política. Entonces, es una modalidad que entendemos superar la problemática esa y no seguir diciendo los políticos no hacen. Si ellos no hacen, hagamos nosotros diferente. Entonces van a decir, pero ustedes, si hay un desastre, vos no podés entrar si no te aceptan los políticos. ¿Está bien? Pero si vos tenés preparada a la gente ya y decís, mira, yo tengo esto, y tenemos a los profesionales, ya ahí la cosa cambia. Pero si vos le vas a pedir a los políticos que desarrollen, entonces ahí el presupuesto que necesitan es tan grande de que no lo pueden sostener. Entonces, si uno piensa en forma lógica, vos tenés que formar diferentes tipos de profesionales donde ya estén listos y en la medida que se lo necesita, se lo use y no tengas que pagar permanentemente sueldos y nombramientos, etcétera, que no se pueden sostener, son maquinarias que no se pueden sostener. ¿Cómo se hace hoy? Cuando hay un desastre, mandan a 2 estudiantes, 3 estudiantes de psicología, hablan con la gente y no saben lo que... No digo solo un desastre, yo estoy hablando de situaciones de gente abusada, de vuelta, de accidentes, de todo tipo de problemáticas que se dan en la vida cotidiana, que cuando las instituciones formales tienen que funcionar, no tienen la capacidad porque no pueden sostener a las personas a ese nivel que se necesita. Por eso yo veo la función de la universidad, en lo que estamos trabajando nosotros, que es una concepción, la nuestra, es una concepción ideológica. Nosotros hacemos esto, que entendemos que esa es la función de que tiene una universidad, ¿sí? De poder estar al servicio de las necesidades de la población. El tema de la inteligencia artificial, hermoso tema, podemos hablar todo un día. La inteligencia artificial la podemos ver desde 2 perspectivas. Lo que puede ayudar al ser humano en el desarrollo de las necesidades humanas y decir de qué manera, porque ¿qué quiere decir para que entendamos? Voy a hacer un poco complicado, me disculpo si es un poco complicado. Nosotros tenemos 2 modalidades de procesamiento. Esto para Gerber, decirle que lo dije. Tenemos dos modalidades de pensamiento. Uno es por medio de la mente y otro por medio de la psique. En la psique están los afectos, en la psique está
los sentimientos, de ahí viene el arte, etcétera, etcétera, desde lo que viene del individuo. La inteligencia artificial logró simular cómo funciona la mente. O sea, ¿qué quiere decir? ¿De qué manera se soluciona mecánicamente una problemática? ¿Está bien? Y lo que se hace es tratar de ver, yo hombre, a diferencia de todas las épocas anteriores, lo que hacía para enfrentarme a la situación del mundo era desarrollar mi potencial para que yo pueda. Trabajaba mejor, desarrollaba medios de trabajo. Hoy lo que hago, yo construyo en forma artificial a alguien que lo haga por mí. O sea, alguien que lo haga mejor. ¿Y para qué quiero eso? Lo que quiero para eso, primero, no sé si ustedes saben, de que una de las mayores capitales del mundo ahora, los Marx y todas esas cosas, es las inversiones para la inmortalidad, amortalidad, ¿sí? Quiere decir que el hombre no tiene que morir. Hoy en día, muy poco tiempo, tú que trabajas en eso, va a haber corazón artificial, riñón artificial, estómago artificial, útero artificial que ya existe. Se puede reconstruir de vuelta todo el hombre por dentro y no va a morir nunca. Y cada vez los años van a ser más y eso va a estar ayudado por la inteligencia artificial. Es decir, que la tendencia es utilizar a la inteligencia artificial para que haga cosas para mí, para que yo siga viviendo más. ¿Para qué quiere vivir más? ¿Qué es lo que va a hacer con eso de vivir más? Y ahí es donde viene el problema. Es el otro problema de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, aunque les parezca mentiras, es un pensamiento marxista. ¿Qué quiere decir un pensamiento marxista? El pensamiento de Marx, si no la gente piensa que el socialismo, los obreros, nada. Marx lo que pensaba era lo que se llama el hombre genérico, es decir, el hombre que vive para funcionar. Y la inteligencia artificial es lo mismo, ¿sí? Es el hombre genérico, el hombre tiene que funcionar mejor y cada vez va a funcionar mejor, cada vez se va a ir actualizando. Pero el asunto es dónde va quedando toda su parte espiritual, toda su parte de conceptos, de relación. ¿Vos sabés para qué se utiliza más el 12% de la inteligencia artificial hoy? Termina. Te lo tiro así. Para relaciones sexuales. O sea, la creación de robots, mujeres o hombres, etcétera, etcétera. Y Elon Musk dijo, yo para qué me voy a casar, para qué me voy a tener una esposa si yo puedo estar con un robot y se terminó. Si quieren ver una película linda, se los recomiendo, se llama Este es mi hombre. Que ahí demuestra cómo una mujer, por medio del contacto con un robot, va buscando la felicidad. Ella dice, si yo vivo mejor así, ¿por qué no voy a vivir con un robot? Pero junto con eso tenés que los robots también ayudan a los ancianos, ayudan a las compañías, los perros robots, etc. Es decir, que hay una parte que está ayudando a las personas a vivir con mayor comodidad, no siempre es vivir mejor, pero con mayor comodidad, y otra parte que el peligro que podemos ir perdiendo en nuestras condiciones humanas. Entonces ahí tenemos que estar alertas ante qué nos estamos enfrentando. Y tendríamos que tener gobernantes robots, ¿no? Tendríamos que tener gobernantes robots. No, hay una empresa dirigida por inteligencia artificial, que el director de la empresa es la inteligencia artificial. En China hay un hospital manejado, todo el hospital por inteligencia artificial, todo el hospital. Es un hospital que está de prueba. Y si no, lo que les quiero decir que no es algo que acaba a pasar dentro de 10 años, está pasando ahora. Aquí y ahora. Sí, está pasando ahora. O sea, ahora tenemos que ver, ¿y cómo hacemos? ¿Para qué estoy estudiando medicina? Hoy en día, para que sepan, una operación, ¿sí? Por medio de un robot participa un ingeniero, un médico que es un técnico y el técnico electrónico y nada más. O sea, todo el que estudió medicina y todas esas cosas, la radiografía, los que estudian radiografía va a desaparecer. ¿Por qué? Porque eso se hace ya hoy, no ayer. Tenemos que enfrentarnos a estos cambios, que no nos tienen que asustar, al revés, nos tienen que incentivar a ver qué hacemos con todo eso. Yo
yo no soy un pesimista, al revés, yo soy un optimista que dice, bueno, estos cambios, ¿qué hacemos? Y el peligro que se conlleva, porque hay varias... ¿Tu nombre es? Santiago García, enfermería. Ah. Hubo varios inteligencias artificiales que crearon su propio lenguaje dentro de ellos y una de las actividades que tuvieron que hacer fue desconectarlos del sistema de la red para que ellos no estaban aceptando órdenes. Sí. ¿Qué peligro podría conllevar eso en el funcionamiento del ser humano día a día, de las mejoras, digamos? O sea, si vos me preguntás a mí, primero, el peligro es grande. Segundo, ¿quién lo para eso? Justamente nuestra red de bioética, hoy en día, los que van a parar eso no son las leyes, justamente son los principios bioéticos que van a poner en cuestión. Lo que tú estás diciendo es realmente así. El problema, en el año 1724, se escribió una novela sobre el golem. El golem era la idea de que iba a haber una persona que iba a sustituir a un rabino que estaba en un templo y que iba a hacer el trabajo de él. Lo único que tomó en cuenta es que se le vino en contra de él y lo destruyó al propio rabino, el templo y todas esas cosas, porque él decidió el golem que no tenía, antes de la inteligencia artificial. Hoy en día la autonomía del robot es tan grande que lo que se está planteando en el mundo, primero, ¿quién lo maneja? Segundo, cómo se establecen las leyes con respecto a eso. ¿Sí? Todo daño que haga, ¿quién es el responsable del daño que haga? ¿Sí? A modo de ejemplo. Y tercero, que es la independencia del robot sobre tus propias ideas. Ni que hablar de que aquellos que van a manejar los robots desde atrás, para que, por medio de la inteligencia artificial, para crear o dominar otras situaciones. Eso, si vos me vas a preguntar si va a pasar eso, te digo que no, ya está pasando. Ya se está manejando. Las guerras ahora se manejan por drones. Ya es otra, aparte del enfrentamiento que todavía está, porque se necesitan utilizar las armas, porque si no los que venden armas no se van a morir de hambre, pero poco a poco se está transformando ese tipo de actividades. Y hoy en día es que sepan de que hay muchos servicios de enfermería que lo atienden robots. Hacen, miden la presión arterial, que pueden dar inyecciones, ya eso, un poquito cuando termine, ¿qué año está? En primero, cuando termines eso, ya te vas a decirle, yo qué sé, Anita, ¿qué te parece si ahora vamos a cambiar de turno entre nosotros? Y así que ya estamos en esa. Y vuelvo a repetirles, esto no lo digo, qué terrible, sino digo, tomemos en cuenta para estar preparados de cómo nos tenemos que enfrentar ante esas cosas. Esto como que la máquina mata al inventor. Claro. La máquina va a matar al inventor. Más preguntas, muchachos. Sí, por favor. ¿Qué tal? Yo no soy estudiante tampoco, soy licenciado en psicología también. Ah, Y quería hacer como un aporte también como para sumar a lo que estabas diciendo, la importancia de la psicoprofilaxis y la psicohigiene en la población en general. Respecto a todas estas cuestiones de ser responsables individualmente respecto a la información que consumimos, la información que vamos adquiriendo tanto en la universidad, en las redes sociales y demás, sobre todo en lo que es la prevención de una catástrofe, de una situación traumática, de ser responsables individualmente como somos responsables con la vacunación, con ir al médico y demás. A nivel mental me parece que es fundamental, lo digo como terapeuta también de lo que encuentro normalmente, así que un poco me parece importante sumarlo a lo que decías vos. Es muy importante lo que tú dices, pero solamente como un pequeño aporte, siempre dicen a Ben-Jacquard nunca le diga situación traumática, es decir que no existen situaciones traumáticas. Lo que existen son situaciones disruptivas. La situación en sí es disruptiva. Lo que es traumático es la manera que se elabora psíquicamente. Quiere decir que una misma situación disruptiva, por más terrible que sea, puede ser que no sea traumática. Y eso es lo que nosotros formamos a la gente, que aprenda a diferenciar. Y no a todo lo llame situación traumática, porque tratar un trauma es diferente a tratar un estrés, por ejemplo.
Ustedes seguramente habrán escuchado el concepto de estrés postraumático, cosas por el estilo. Es un concepto aberrante para mi manera de pensar, porque una cosa es el estrés, otra cosa es el trauma. Pero para eso hay que indagar un poquito más. Solamente a modo de ejemplo, te doy, para enfermeros o fisioterapeutas que están acá. Si viene alguien a la sala de emergencia, ¿sí?, con un golpe que se dio con el martillo, ¿sí?, y le duele mucho y lo tiene muy hinchado, y le duele, la gente tiende a decir, este es un trauma, pero no es así. Las personas que trabajan en este área saben diferenciar que si hay rotura de hueso, eso es un trauma, y si no es una inflamación. Es decir, vos no vas a tratar una inflamación de la misma manera que tratás una rotura de hueso, porque es un error. Eso es el grave problema que tenemos en psicología, y por eso yo hace 40 y pico de años o más que estoy tratando, y nosotros hace 26 años que tenemos la maestría en este tema en la USAL, estamos trabajando para que la gente entienda y pueda diferenciar, parece una tontera, entre cómo se aborda un problema que crea un trauma psíquico o un problema que crea estrés, o un problema que crea angustia, que crea otras cosas. Entonces, la situación, por eso yo propuse el concepto disruptivo, la situación es disruptiva. La consecuencia puede ser traumática o no. ¿Está bien? Totalmente, y creo que justamente un poco eso era lo que me refería, ¿no? A la población en general, ¿no? Cómo se accede al conocimiento necesario, ¿no? Psicoprofiláctico, esto a lo que me refería, ¿no? La identificación emocional, la capacidad de entender qué es lo que nos va pasando, me parece que es súper importante, ¿no? El estrés postraumático es un término que se escucha un montón en terapia. Me ha pasado a recibir pacientes, ¿no? Como, no, tengo estrés postraumático por esto que me pasó. ¿De dónde sacaste esa categoría clínica, no? O sea, ¿quién te lo dijo? No, porque me pasó esto. Bueno, entonces hay como mucha información hoy en la difusión de las redes sociales y demás, se da mucho, ¿no? Esta difusión de conocimiento y de conceptos. Entonces me parece súper importante poder encuadrar todo esto, también la formación educativa, ¿no? Académica desde la universidad, en el colegio, en el liceo, para que la gente tenga acceso a estas herramientas y justamente encauzar lo que es prevención y precaución, como decías vos, ¿no? Un poquito de eso iba. Otro comentario, pregunta. A mí me encanta que podamos dialogar las cosas que se les vienen a la cabeza. Pregunta, chiquilines, que hay confianza. ¿Sí? Algunos de los que están en bachillerato que también quieran hacer soporte, ¿sí? Bien recibido, valioso, bienvenido. Voy a una temática, a lo mejor que la conocen ustedes de la escuela, del bachillerato, esas cosas, que es el tema del bullying, por ejemplo, ¿sí? El tema de qué se hace con lo diferente. Poco a poco, ¿sí?, la tendencia universal ahora es borrar las diferencias estéticas, ¿sí?, con las cirugías, etcétera, con el deporte, etcétera, borrar las diferencias culturales, borrar las diferencias espirituales. Es decir, que la tendencia de lo que hace la inteligencia artificial, en este caso, es que exista una respuesta política. ¿Cómo se hace la inteligencia artificial? Es por estadística. O sea, en base a la cantidad de gente que dijo que esto es blanco, si vos le vas a preguntar, te va a decir que esto es blanco. ¿Sí? Entonces, la tendencia a homogeneizar la modalidad de pensamiento, a homogeneizar la conducta, a homogeneizar las diferencias, cada vez es más grande. Entonces, la lucha es cómo yo me parezco cada vez más a lo que es la media de la población que yo existo, no la diferencia, lo específico, etcétera, etcétera. Es decir, lo que había antes, que eran las estrellas, digamos así, que se caracterizaban por sus diferencias. Fíjense, ustedes que son jóvenes, tienen el cantante este o la cantante aquella, la tendencia a estandarizar, ¿sí?, la modalidad que aparece cada vez es más grande, cada vez se parecen más unos a los otros. Y fíjense en lo que es la
las personas mayores que hacen todas las cirugías estéticas, son todas las caras iguales. Los cirujanos los hacen todos iguales. Pero eso, perdón, por otro lado, no va como contradictorio con la inclusión y la diversidad y todo justamente como hay, a la vez está permitido, todo está permitido, entonces justamente hay muchos géneros, muchas formas de sexualidad, muchas estéticas. Antes me parece que era más estandarizado, por ejemplo, igual lo que me tocaba explicar cuando era chica es ser delgada. Ahora nadie habla ni puede pensar en la figura como algo que es estandarizado. Me parece como que todo lo contrario también, ¿no? Nosotros me parece que pasa a la vez, pero es contradictorio. En ese sentido, en ese aspecto, estamos todavía en un proceso, que es el proceso de la tendencia todos somos iguales. Mujeres, etcétera, todos somos iguales. En ese todos somos iguales porque es la contradicción que hay en eso, es porque yo tengo derechos a ser diferente. Claro. ¿Bien? Entonces, en esa contradicción, todos somos iguales y tengo derecho a ser diferente, es en el momento, en esa temática que se está hoy en día. ¿Sí? Por eso aparece lo que se llama el orgullo gay y todas esas cosas, que poco a poco eso va a ir desapareciendo porque se va a transformar en algo normal y políticamente dicen todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Y por eso yo en la UNESCO propuse diferenciar entre lo que es igualdad y equidad. ¿Sí? Porque una cosa es la equidad ante la ley, equidad ante mis derechos, igualdad quiere decir que todos somos iguales. La esencia es que todos somos diferentes, pero la tendencia es a parecer como todos iguales. ¿Sí? Y la equidad quiere decir los derechos que yo tengo ante la sociedad, etc. Una reflexión de lo que decías tú, y capaz que se lo planteo a ustedes y a la mesa, la inteligencia artificial no tiene sentimientos, ¿no? Entonces no es lo mismo si el colega cuando sea enfermero me va a pinchar a mí y yo tengo problemas de que me saquen sangre o me molesta o tengo miedo, y él me va a decir, bueno, Gustavo, tranquilo, calmate. La inteligencia artificial no va a saber cómo hacerlo, ¿no? No se puede ser el plusvalor. No estoy en contra de la inteligencia artificial, pero por ahí es capaz que una forma de mantener un poco lo que decíamos, ¿no? Bueno, el enfermero va a seguir existiendo igual, ¿no? La problemática es que la inteligencia artificial poco a poco, si bien no tiene sentimientos que le son propios, poco a poco va a ir desarrollando interrelaciones entre diferentes algoritmos que le va a poder permitir crear sentimientos, aspectos que te hagan sentir bien, porque así se está cada vez manejando cada vez más. Por eso es lo que te decía, que hay personas que se enamoran de robots. Exactamente. No humanos. Sí. Pero te lee la gestualidad ya, porque soy un documental de unos robots en Japón donde hay mucha gente Esto es lista de los que vinieron. sí, muy mayor que vive sola para que no, y que aparentemente se morían por depresión de la soledad. No me acuerdo realmente de qué era, fue un par de años, pero ya existe un robot que lee la gestualidad. Entonces, si vos llegaste a tu casa y estás como medio triste, el robot te genera una cara sonriente y te abraza. Y todavía tuve una interrelación ahí que el documental no era hablado justamente para resaltar solamente la gestualidad. Era bien interesante. Sí, la temática es muy general. Yo, para no aburrirlo demasiado... Sí, No, pero justamente en el tema de salud, que es un tema donde la sensibilidad, porque yo soy contador, los contadores no tienen sentimiento, pero sí los que son enfermeros o fisioterapeutas o licenciados en imagenología, Para bueno, los contadores, cuando te tienen que decir que tenés que pagar mucho, que Claro. sean amorosos. también esto va en contra de los sistemas previsionales, lo que usted decía, ¿no? Si la gente va a vivir 100 años, toda esta discusión que hay, este debate de, bueno, ¿hasta cuándo hay que trabajar? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué vivir 100 años? Bueno, esa es la temática. Para cerrar, porque ya veo que a lo mejor se tienen que ir, no los quiero seguir aburriendo más. Lo que les quiero transmitir de corazón, se los digo, ¿sí? No se alarmen ante los cambios, ¿sí? Pero no lo dejen de lado. Si piensen de que ustedes están estudiando una carrera,
donde cualquier carrera que estén estudiando tienen que tratar de desarrollar lo que llamo el concepto precautorio. ¿Qué se hace cuando me tengo que enfrentar ante lo que no sé? Y para eso se necesita una formación muy sólida. Para eso es lo que nosotros a la universidad que pueda desarrollar una diplomatura donde forme a su gente para enfrentarse a este tipo de situaciones. Y esto es desde que empieza ya después de la secundaria, si en adelante la gente puede empezar a formarse cada uno en su área y tenemos maestros, abogados, médicos, psicólogos, que puedan reaccionar en lugares donde se siga pensando eso, donde en el momento de actuar puedan expresar. Así que les agradezco mucho que me aguantaron todo este tiempo, pero me parecía interesante saber. Los panelistas, los disertantes, y a ustedes también, por el aporte, por la buena exposición, la buena empatía, y bueno, por todo un aprendizaje, así que agradecemos un poco por estar acá. Pregunta Eliana hasta que no te queda. Pregunta Eliana hasta que no te queda.